Mas Pedro y Juan, leamos todos, hermanos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor bendiga nuestro corazón con la palabra, hermanos. Podemos sentarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablemos acerca de dar testimonio, alabado sea el nombre del Señor, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, alabado sea el nombre de Cristo. Dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, quiero decirles que el cristianismo, alabado sea el nombre del Señor, el cristianismo no es solo una doctrina que se aprende, alabado sea el nombre del Señor. El cristianismo es una experiencia que se vive, gloria al nombre del Señor. El libro de los Hechos muestra una iglesia avivada, llena del Espíritu Santo y que no puede guardar silencio ante lo que Dios había hecho. Por eso nos encontramos nosotros a Pedro y a Juan, que están frente al Sanedrín, amenazados, presionados para que callaran y no hablaran del nombre de Jesús. Sin embargo, ellos decidieron hablar. Su respuesta revela el corazón del verdadero testimonio cristiano. Cuando Cristo transforma la vida, el silencio no es una opción. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche esto: cuando Cristo transforma la vida, el silencio no es una opción. Hoy, cada uno de nosotros como iglesia y como creyente, también somos llamados a predicar no teorías, alabado sea el nombre del Señor, no teorías, sino lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos experimentado con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, cuando el Señor Jesús está aquí en la tierra andando con sus discípulos, mucha gente le señalaba, alabado sea el nombre del Señor, por ciertas actitudes que tenían los discípulos, de los cuales algunos otros discípulos, por ejemplo, los discípulos de Juan, ellos hacían, pero que los discípulos de Cristo no hacían. El Señor les tuvo que decir a ellos: no se preocupen, que mientras el novio esté en la casa, alabado sea el nombre del Señor, o mientras el esposo esté en la casa, mientras el padre de familia esté en la casa, pues ellos estarán un poco recostados, pero llegará el momento donde su Señor les será quitado y tendrán que hacer las cosas que ahorita no están haciendo. Por eso cuando se llega, hermanos, la ascensión de Cristo al cielo, nos encontramos que los discípulos, los apóstoles y todos aquellos que seguían a Jesús, en ellos se despertó otro espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Principalmente cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, se despertó el deseo de compartir la fe, el mensaje de Cristo con otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque el testimonio nace de una experiencia real con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El testimonio nace de una experiencia real con Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. No podemos testificar de algo, hermano, con convicción, con entrega, con credibilidad, si nosotros no hemos tenido una experiencia real. Alabanzas al nombre del Señor. Porque de lo contrario, eso se convertiría en un testimonio, hermano, donde fácilmente algún abogado o alguna persona que vaya a atestiguar con una teoría más convincente pueda llegar a convencer al juez y nosotros llegamos a ser condenados y nuestro testimonio llegue a ser rechazado y pueda llegar a ser connotado como un testimonio falso. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, en Hechos capítulo 4, versículo 20, hay una palabra que Pedro y Juan hablan, alabado sea el nombre del Señor, y describen que viene producto
de la experiencia real que ellos habían tenido con Cristo. Ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que nosotros hemos oído. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos, que ellos habían visto que los enfermos eran sanados? Alabado sea el nombre del Señor. Ellos habían visto que los cojos eran sanados, que los paralíticos eran sanados, que los muertos eran resucitados. Saben, hermanos, que esta fue la misma palabra que el Señor utilizó para decirle a los discípulos de Juan. Juan, el Bautista, es encarcelado. Y Juan suponía que si era el Cristo el que de repente había llegado al mundo, su ministerio había acabado allí. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Juan se reconocía como aquel que estaba preparando el camino para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando encarcelan a Juan, Cristo comienza su ministerio público y empieza a predicar el evangelio del reino de los cielos. Empieza a hablar, empieza, hermanos, a ir por las aldeas, por las ciudades, a predicar el evangelio del reino. Pero Juan se le despertó una duda estando en la cárcel y le manda a preguntar a Cristo con sus discípulos y les dice, vayan y pregúntenle a Cristo si Él era el que había de venir o esperamos a otros. Y el Señor empieza en esa misma hora a sanar y a predicar el evangelio. Cuando termina de hacer esto, llama a los discípulos de Juan y le dice, vayan y díganle a Juan lo siguiente: los ciegos ven, los cojos son sanados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. No le fue a decir directamente que Él era, alabado sea el nombre del Señor, pero a Juan le bastaba saber que estas obras se estaban realizando al pueblo. Cuando los discípulos van y le dicen a Juan esto, yo me imagino a Juan diciendo, he acabado mi obra. Él era el que había de venir, Él era el que había de ser anunciado, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, el testimonio cristiano exige fidelidad a Dios por encima de cualquier presión humana. Escuche esto, el testimonio cristiano exige fidelidad a Dios por encima de cualquier presión humana. No podemos dejar de decir, de expresar, alabado sea el nombre del Señor, una necesidad interior. Nos impulsa por el Espíritu Santo a dar testimonio, algo que no es opcional, que es un mandato de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos dice la palabra del Señor, hablándole a los discípulos, a estos mismos que estaban diciendo ya aquí en el capítulo 4, versículo 20, que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. En el capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo les dice a esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos aquí en el capítulo 4? Siendo testigos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Y por qué estaban siendo testigos? Porque habían recibido poder, habían recibido la investidura del Espíritu Santo, tenían la facultad de hablar no de teorías, sino de una experiencia que ellos habían vivido, de la cual ellos habían sido testigos, y por eso los tenía allí, hermanos, en este preciso momento, que no era un momento fácil para Pedro y para Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro y Juan no hablan de oída, hablan de lo que vieron y oyeron. El testimonio cristiano no es un discurso aprendido, sino una vivencia personal. Alabanzas al nombre del Señor. El testimonio cristiano no debe ser un discurso aprendido. Alabanzas al nombre del Señor. Porque los discursos aprendidos, hermano, suelen usar de exageraciones, suelen usar hasta un tanto de teatro, suelen usar un tanto hasta de mentira. Alabado sea el nombre del Señor.
eso del discurso aprendido para adornar su palabrería. Utilizan una retórica humana impresionante, alabado sea el nombre del Señor, pero no deja de ser un discurso aprendido. Hay algunos, por ejemplo, ahorita mismo en esta parte que estamos viviendo, que ya en enero arranca lo que es la parte política, hermanos, que eso es un desorden total. Empieza, hermanos, discursos aprendidos. Hay algunos que quieren utilizar, por ejemplo, el famoso discurso de Jorge Eliezer Gaitán, ¿se acuerdan? Un discurso que han pasado los años y siempre es bonito escucharlo, porque es bonito escuchar todo lo que decía Jorge Eliezer Gaitán en ese discurso. Alabanzas al nombre del Señor. Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. El pueblo es superior a un hombre, alabado sea el nombre del Señor. Y de ahí en adelante todo ese discurso que Jorge Eliezer en algún momento utilizó, y los políticos se lo aprenden, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y va un discurso lleno de palabrerías, un discurso lleno hasta de mentira, hermano, un discurso lleno de engaño, alabanzas al nombre del Señor. Pero hermanos, el testimonio que nosotros debemos dar de Cristo no debe partir por un discurso aprendido. Por eso es que cuando alguien me dice, pastor, yo no sé evangelizar, yo no sé predicar, yo le digo, hermano, usted sí sabe. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sí sabe predicar, usted sí sabe evangelizar, usted sí sabe compartir su fe con otros, alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente de afuera no anda esperando un discurso bonito. Alabanzas al nombre del Señor. Hay quienes le gusta, ¿a quién no le gusta un discurso bonito? Alabanzas al nombre del Señor. Pero la gente, más que un discurso, quiere ver las evidencias de lo que usted le diga de Dios. Es decir, si usted le dice a una persona que Cristo sana, usted puede mostrar con evidencia que Cristo sana. Porque si alguien le dice, ¿y usted cómo sabe que Cristo sana? Usted puede decir, porque a mí me ha sanado. Y usted puede contar el testimonio de la sanidad que Dios ha hecho en su cuerpo. Hermanos, y eso habla más que cualquier discurso. Es que Cristo cambia. ¿Y usted cómo me comprueba que Cristo cambia? Ahí se convierte una oportunidad para usted decirle, yo era un borracho, yo era un maldiciente, yo era un drogadicto, yo era un mentiroso, yo era todo lo que usted era antes, hermano. Decírselo a ellos y decirle, pero Cristo me ha cambiado. Cuando Cristo llegó a mi vida, ahora le soy fiel a mi esposa. Ahora ya no me emborracho. Ahora ya no malgasto el tiempo en las cosas pasajeras del mundo. Ahora ya no ando tras emociones pasajeras. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora yo vivo la realidad que se vive en Cristo Jesús. Allí usted está predicando. Allí usted está anunciando lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Sabe, hermanos? Nadie puede ni podrá refutar, hermanos, una vida transformada por Cristo. Nadie, hermanos. La gente podrá refutar quizás un discurso que usted dé, y desde luego lo podrá refutar, pero la gente lo que no podrá refutar es lo que Cristo ha hecho en su vida. No hay manera, hermanos, que pueda refutar lo que usted ha sentido el día que aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador. No hay manera que refute el gozo, la paz que hay en su corazón. No hay manera que refute el amor que usted siente por Cristo, que lo hace venir a la iglesia, que lo hace venir a congregarse, que lo hace arrodillarse, que lo hace, hermano, levantar sus manos, que lo hace cantar, que lo hace adorar el nombre de Cristo. No hay nadie que pueda refutar eso. Por eso el diablo no busca refutar eso en su vida. El diablo busca quitarlo, alabado sea el nombre del Señor. El diablo no busca refutar el gozo que hay en su vida. El diablo busca quitarle el gozo. El diablo no busca refutar la paz que hay en su vida. El diablo quiere quitarle la paz. El diablo no busca refutarle, hermanos, el deseo de que usted siente por venir a culto. El diablo quiere quitarle el deseo de venir a culto. El diablo quiere quitarle el deseo de orar. El diablo quiere quitarle el deseo de usted siente, hermano, por el amor que usted siente hacia el Señor. Porque él sabe que no lo puede refutar, hermanos. No hay manera, no hay forma, alabado sea el nombre del Señor. Porque lo más hermoso, hermanos, el gozo del cristiano,
La paz del cristiano, y se la he dicho una y se la diré 1000 veces mientras el Señor me tenga aquí con ustedes, no depende de las circunstancias que estemos pasando, hermanos. No depende de eso, porque a veces estamos enfermos, a veces estamos sin dinero, a veces nos falta algo en casa, pero sin embargo sentimos gozo, sentimos paz, sentimos alegría, sentimos contentamiento en medio de esa circunstancia, tanto que a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos y nos admiramos y decimos, pero ¿por qué tengo gozo? ¿Por qué tengo alegría? ¿Por qué no estoy desesperado? ¿Por qué no estoy angustiado? ¿Por qué no estoy postrado llorando? ¿Por qué no estoy allí en esa situación inmerso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted tiene el gozo, usted tiene la paz que solo Cristo puede dar, que no depende si tiene o no tiene dinero, que no depende si está o no está enfermo, que depende, hermano, de que Cristo nos las dé a nosotros. Por eso su palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se la doy como el mundo se las da. Alabanza es el nombre del Señor. No podemos testificar, hermano, de lo que no hemos experimentado. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos testificar de lo que no hemos experimentado. Tenemos que testificar de lo que ya hemos experimentado. Alabanza es el nombre del Señor. Por eso usted no se enrede, hermano, en testificar de cosas que usted ni siquiera entiende. Hermanos, hagámoslo sencillo. Testifiquemos de lo que nosotros entendemos y testifiquemos de lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ya ha hecho en la iglesia, de lo que Dios ya ha hecho en el pueblo. Alabanza es el nombre del Señor. Pedro y Juan no estaban testificando de cosas venideras, alabado sea el nombre del Señor. Pedro y Juan estaban testificando de cosas que Cristo ya había hecho, alabado sea el nombre del Señor. De que el Señor los había llenado de poder, de que el Señor ya había sanado a alguien, alabanza sea el nombre del Señor. Hermanos, número 2, el testimonio exige obediencia a Dios antes que a los hombres. Alabanza sea el nombre del Señor. El testimonio exige obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabanzas al nombre del Señor. Capítulo 4, versículo 18 y 19. El 19 ya lo leímos, leamos el 18 del capítulo 4. Y llamándoles, les intimaron o intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Pastor, pero es que usted me dice que tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Sí, es cierto, hermanos. En lo que tiene que ver, hermanos, con Dios, siempre tendrá que ser nuestra prioridad. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Qué había pasado? Que Pedro y Juan estaban en esta condición. ¿Qué era lo que había ocurrido? Alabanzas al nombre del Señor. Estaba ocurriendo algo. ¿Y saben qué fue lo que ocurrió? El contexto nos lleva al capítulo 3, a la curación de un cojo. Alabado sea el nombre del Señor, que estaba en el templo llamado La Hermosa. Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Desde luego que iban a orar a esa hora. Subían a la hora de la oración y se encontraron con una persona que estaba a la puerta del templo mendigando. Alabanzas al nombre del Señor. Y extendiendo su mano les pedía que por favor les dieran algo. Si algo tenían, alabado sea el nombre del Señor. Y Pedro y Juan, alabanzas al nombre del Señor, se quedan mirándole a él, mirando no la necesidad humana que este hombre tenía, desde luego que les interesaba, pero ellos vieron más allá, y era que había una necesidad espiritual en este hombre. Más que unas monedas, él necesitaba algo más que unas monedas. Por esto se quedan mirándole y le dicen, alabado sea el nombre del Señor, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Alabanzas el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Saben, hermanos, que el cristiano siempre tiene algo que dar.
no siempre tiene que ser económico, pero siempre tenemos algo que dar, de lo cual podemos hacerlo, pero de lo cual nosotros muchas veces somos mezquinos. Alabanza es el nombre del Señor. Hermano, ¿me puede colaborar con esto? No, no tengo. Y ahí se queda todo. No, hermano, usted tiene que dar. Si no tiene, humanamente, pues espiritualmente utilice las herramientas. Y esa herramienta es la oración. Hermano, ¿me puede colaborar con esto? Yo no tengo en este momento, pero yo voy a orar por ti para que el Señor te provea para lo que tú necesitas o para que el Señor te levante de la condición en la que tú te encuentras. Pero ¿sabe por qué no hacemos eso? Por nuestra falta de fe y confianza en Dios. Porque pensamos que tal como nosotros no tenemos, pareciera que tenemos un Dios que tampoco tiene. No, hermanos, tenemos un Dios que lo tiene todo. Tenemos un Dios que a lo que a usted le falta, Él lo tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos un Dios que lo que es imposible para usted es posible para Él. Entonces Pedro y Juan oran por este hombre. Este hombre es sanado y se hace notorio en medio del pueblo. Pero los principales, alabado sea el nombre del Señor, todos los que estaban y hacían parte del Sanedrín, alabanzas al nombre del Señor, que habían parte de fariseos y parte de saduceos, alabado sea el nombre del Señor, eran los que conformaban el Sanedrín, y entre ellos también los sumos sacerdotes, alabado sea el nombre del Señor. Empiezan, hermanos, en vez de alegrarse por la bendición de Dios haber sanado y haber levantado una persona de esta, hermano, empiezan a enojarse por lo que Dios había hecho. Alabanzas al nombre del Señor. Tal como está el mundo de loco hoy, hermanos. El mundo está loco, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Escuchaba una entrevista de una diputada por allá del Parlamento Europeo que decía y hablaba y decía, no, era español, no europeo, sino del Parlamento español, que decía, la familia ya tal como existe, hay que erradicarla. Eso ya pasó de moda. Alabado sea el nombre del Señor. Así, hermano, de manera tan descarada, hermano, cada quien que sea y que se junte como quiera, alabado sea el nombre del Señor, decía, si quiere con un animal que haga unión con un animal, pero la familia tal como está, ya deberíamos erradicarla, ya está arcaica, ya pasó de moda. Y eso, hermano, habla de la crisis moral tan terrible que se vive en los países europeos, hermanos. Y no estamos lejos. Aquí en Colombia, nuestro país está viviendo una crisis moral terrible. Le preguntaban al ministro de la Igualdad hace poquito, ese que no sé, es tan inteligente que no sabe si es hombre o mujer. Tan terrible, hermano. Y le preguntaban por aquellos trans, si los trans podían abortar. Imagínense, hermanos. La Biblia dice que creyendo ser sabios, se convierten en necios, hermanos. Ignorante es una persona de esas. Alabanzas al nombre del Señor. Y dijo, los trans si quieren abortar, que aborten. Ellos tienen, hermanos, qué cosa más sucia, qué cosa más terrible, alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la clase de gente por la que muchos están peleando, incluso hasta evangélicos, hermanos. No solamente peleando, sino votando. A esos son los que llevamos allí a que estén por allá, hermano. Una clase de gente que no sabe ni siquiera si es hombre o mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Y que sin embargo están ganando toda la plata que usted y yo pagamos de impuestos. No, yo no pago impuestos, los que pagan impuestos son los ricos. Sí, vaya, compre la libra de arroz para ver qué le sacan. Le sacan el IVA y ese es un impuesto, si quiere que le diga. Los servicios que le vienen caros también vienen porque también están incluidos los impuestos. Le toca cada año sagradamente pagar el impuesto predial. Todo es impuesto. Y con esa plata están pagando a todas esas manadas de holgazanes que están allí, hermanos, no haciendo nada, pervirtiendo a nuestros jóvenes, nuestros muchachos, levantándolos con esa clase, hermanos, de pensamientos tan sucios. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras tanto nosotros estamos calladitos en las cuatro paredes y pastor, no hable de política, que eso a usted no le compete. Alabanzas al nombre del Señor. Antes que pastor soy un ciudadano de Colombia y también me duele Colombia, hermanos.
Alabanzas al nombre del Señor. Desde luego que yo no me voy a meter en algo que es privado como su voto. Usted vote por quien quiera, hermano, pero después no se queje. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es que a veces, hermanos, hablamos como cristianos, pero votamos como impíos. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, la familia es la base fundamental de toda sociedad. Para que una sociedad se dañe, tenemos que empezar porque la familia se dañe. Cuando hay familias fragmentadas, cuando hay familias disfuncionales, cuando el papá se va por allá con un amante y la mamá se va por allá con su amante y el muchacho es el que recibe el ejemplo, se va a levantar un muchacho resentido, se va a levantar un muchacho normalizando esas cosas, se va levantando un muchacho, alabado sea el nombre del Señor, que no tiene respeto por nadie, y si no respeta a su papá y a su mamá en su casa, mucho menos va a respetar a alguien en la calle. Y por eso es que vemos la clase de anarquía que estamos viviendo en Colombia, mientras la iglesia está calladita, mientras la iglesia, hermano, no estorba el pecado. Alabanzas al nombre del Señor. No, hermano, nosotros no estamos llamados para estar callados dentro de cuatro paredes. Nosotros estamos para denunciar el pecado, para decirle a la gente: eso es malo, eso es pecado, eso trae ruina, eso trae miseria. Si no se arrepiente, si no llega a Cristo, el diablo se lo va a arrastrar. Aleluya. Y eso explica, hermano, la drogadicción, cómo se ha disparado. Alabanzas al nombre del Señor. Eso explica cómo el alcoholismo se ha disparado. Eso explica cómo el suicidio se ha disparado. Eso explica por qué la pobreza cada vez más está enquistada en la sociedad. Y por eso, hermano, es que por más gobierno que llegue y que venga con muy buenas intenciones, que venga con deseo de sacar a la gente de pobre, no puede. Alabanzas al nombre del Señor. No puede, hermano, por más programas sociales que saquen de todo tipo, hermano, no pueden. ¿Sabe por qué, hermano? Porque llega Familias en Acción y la muchacha, hermano, por tal de no trabajar, empieza a tener hijos al primero que se le llegue, hermano, porque le está llegando una cuotica de Familias en Acción. Alabanzas al nombre del Señor. El que trabaja deja de trabajar porque dice: pero es que a mí me va a sostener papá gobierno. Alabanzas al nombre del Señor. Y mientras tanto, ¿qué hace? Se va a jugar dominó, rumi. Se va a jugar, se mete a los casinos. Se mete a las cantinas a gastarse la plata que le llega, porque el próximo mes papá gobierno me va a enviar otro poquito de plata. Y no hay avance, no hay desarrollo. Y siguen pobres, alabado sea el nombre del Señor. Y se amargan contra alguien que el Señor le da una bendición. Alabanzas al nombre del Señor. Se amargan con uno como cristiano, se amargan con uno como pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Que domingo íbamos saliendo con mi esposa por allí, iba un borracho, borracho, hermano, terrible, el sinvergüenza. Se gastó su plata seguramente todo el fin de semana tomando, y empieza a decirme: es que usted es un ladrón, un pastor ladrón. Alabado sea el nombre del Señor. Y decirle: pero es que usted no tiene ni siquiera que robarle en la condición en la que usted está. Mírese primero y después habla. Alabado sea el nombre del Señor. Pero se resienten contra la persona que Dios le permite algo. Gloria al nombre del Señor. Empiezan a mirar al hermano, a la hermana: ese tonto, ese bobo que va para la iglesia, y porque viene sano, porque viene en sano juicio. Pero cuando le ve que el Señor le permite su casita, eso no saben qué pasos raros anda. No, en ningún paso raro, hermano. Andamos en la presencia del Señor y Dios nos sostiene, Dios nos provee a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero el testimonio exige obediencia a Dios antes que los hombres. Es que yo no entiendo, hermano, por qué hay mucho pueblo del Señor, hermano, que anda achicopalado, que se deja humillar por los borrachos, por los drogadictos, que se deja humillar por las personas que tienen una vida desordenada, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, ¿y a usted qué le pasa? No, es que por allá alguien me dijo que yo venía a culto, pero que yo era un bobo, que yo era un tonto, que yo venía a dejarle la plata a usted, y eso me dolió tanto en el corazón. Hermano, ¿y quién se lo dijo? No, un grupo de personas que estaba por allá en una cantina tomando. Hermano, se dejan humillar por unos borrachos. Alabado sea el nombre del Señor.
se dejan humillar por un maldiciente, se dejan humillar por un drogadicto. No, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Quién es más tonto? El que vaya, hermano, humillado a entregarle la plata del arriendo y de la comida y de todo, hermanos, a un cantinero. O usted, hermano, que está en sano juicio y usted tiene la potestad de hacer lo que quiera con su plata. Alabanzas al nombre del Señor. Yo aquí no vengo a pedirle a usted que me dé plata, alabado sea el nombre del Señor. Yo aquí no vengo a darle falsas expectativas. Venga, deme plata porque va a tener más plata. No, hermano, haga con su plata lo que usted quiera. Si quiere ofrendar bien, si quiere diezmar bien. Si no lo quiere hacer, es suya, la tiene en su mano. Alabanzas al nombre del Señor, pero no se deje humillar por el diablo, no se deje humillar por los instrumentos del diablo, no obedezca la voz del diablo, hermanos. A Pedro y a Juan los llamaron y le dijeron, vengan acá, los vamos a dejar ir, pero ustedes calladitos, no hablen de Cristo, no prediquen, no digan nada de Él, así que váyanse. Alabanzas el nombre del Señor. Pero aquí habían dos hombres que entendían que hablar de Dios estaba por encima de cualquier amenaza. Y ellos le dicen, con lo que están diciendo aquí, equivale a decir, hagan con nosotros lo que bien les parezca. Pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no podemos dejar de hablar, Padre, aleluya. No podemos dejar de predicar la palabra de Dios. No podemos dejar de decir que Cristo sana. No podemos dejar de decir que Cristo cambia, que Cristo transforma a la familia, que solo en Cristo está la verdadera felicidad. No podemos dejar de decir esas cosas. Aleluya. Aleluya. Por eso se inventan, hermanos, los gobiernos cuanta cosa para hacer que la iglesia, hermano, se calle. Gloria al nombre del Señor. No predique, alabanzas al nombre de Cristo. Pero que se equivocan, hermano. Se equivoca el diablo. Se equivocan los demonios. Se equivocan los gobiernos y creen que poniéndonos mordaza la iglesia va a parar de crecer. De hecho, la evidencia está, históricamente está la evidencia que la iglesia cuanto más ha crecido es cuando hay persecución, cuando le ha tenido que meterse en las catacumbas, cuando ha tenido que estar en las cuevas, hermanos. De hecho, hermanos, hay un libro que habla de la iglesia de las catacumbas, gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe qué dice, hermano? Que las personas que estaban, porque la iglesia tenía que estar, hermano, bajo tierra, y allí realizaban su servicio. Allí, hermanos, vivían, allí hacían todo, porque afuera había una persecución terrible, gloria al nombre del Señor. Pero la historia cuenta que las personas que estaban afuera, hermano, sentían el deseo de irse a las catacumbas, de unirse a esas personas, de estar ahí abajo, de alabar el nombre del Señor. Y la iglesia estaba en las catacumbas, y la iglesia crecía, y la iglesia se desarrollaba, y la palabra de Dios era predicada, hermanos. Al punto que la Biblia, la historia cuenta que cuando la iglesia salió de las catacumbas, la gente quedó sorprendida, hermano, con la cantidad de personas que vivían allí adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque es que al diablo, hermano, el tiro le sale por la culata. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos da paz, predicamos. Si nos da guerra, predicamos. Si vienen terremotos, predicamos. Si viene pandemias, predicamos. Gloria al nombre del Señor. De hecho, la pandemia no fue obstáculo para nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Nos cerraron los templos, nos fuimos a las casas, pero aparecieron esos medios de comunicación. Y ya no solamente era una iglesia física, sino que en cada casa había una iglesia. En cada casa había alguien que oraba. En cada casa había alguien que levantaba sus manos, hermanos. Porque es que esto nadie lo puede parar, hermanos. Esto nadie lo puede parar. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia.
Alabado sea el nombre del Señor, porque la iglesia no vive cuentos, hermanos. La iglesia no está acá, no se viene para echarles cuentos de hadas, gloria al nombre del Señor. Aquí no se les viene a hablar del Principito, aquí no se les viene a hablar de la Bella y la Bestia, aquí no se les viene a hablar de Caperucita Roja, aquí no se les viene a hablar del lobo, no, aquí se les viene a hablar de Cristo, aquí se les viene a hablar de un Dios verdadero que murió, pero que al tercer día resucitó, de un Dios que cambia, que transforma, y que tenemos que predicar, y que el mundo tiene que saber que Cristo cambia. Aleluya. Aquí, hermanos, se presenta un conflicto entre la autoridad humana y la autoridad divina. Pedro apela a la conciencia espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro apela a la conciencia espiritual de cada uno de sus oyentes. Por eso Pedro les dice: juzguen ustedes. No se menciona a él. Voy a apelar a la conciencia espiritual de cada uno de ustedes. Según tenga la conciencia, así va a ser su juicio. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, o sea, obedecer a los hombres antes que a Dios. Aleluya. Hermanos, si nosotros obedeciéramos a los hombres, este país ya lo hubiéramos prendido, hermano. No tendríamos a Colombia. Porque los hombres de un lado y de otro salgan, marchen. Por un lado salgan y marchen. Por el otro lado salgan y quemen y tumben. Reclamen sus derechos, dañando todo lo que a ustedes se les dé la gana. Si fuera por el hombre, eso es lo que haríamos. Pero no, por parte de Dios. La conciencia espiritual nos dice: sométase todo hombre a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Él han sido establecidas. Y como las autoridades han sido establecidas por Dios, nosotros tenemos una conciencia espiritual para nosotros decidir cuándo le obedecemos a un hombre y cuándo le obedecemos a Dios. Y en cuanto a la predicación de la palabra y del mensaje de Dios, nunca le obedeceremos a los hombres, porque nosotros, el Señor nos ha dicho que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Las autoridades prohíben hablar de Jesús. Pedro responde con un principio eterno: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El testimonio auténtico no se acomoda a la presión social ni al temor. Aleluya. Hermanos, no debemos ceder a la presión social. No debemos ceder a la presión social. Aleluya. La presión social, dice usted, tanta cultiadera. Martes en culto, jueves en culto, domingo en culto, ayuno, alabado sea el nombre del Señor, vigilia, tanta idea a la iglesia. Eso dice la presión social. Pero la conciencia espiritual me dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La conciencia espiritual me dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, la fidelidad a Dios siempre tendrá un costo, pero el silencio tendrá un costo mayor. Alabanzas al nombre del Señor. El silencio tendrá un costo mayor. Ay de mí si no predico. Ay de mí si no hablo. Hermano, es nuestra responsabilidad predicar y hablar. Hablar de Cristo, hermano. No nos entretengamos en tantas tonterías, hermanos, tantas charlas, hermanos, improductivas. Gloria al nombre del Señor. Hablemos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que habla tanto y tanto, hermano, que a lo último termina hablando mentira, hermanos. Cuento, gloria al nombre del Señor. Como dije en mi tierra, hablan paja, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. De tanto hablar, no hable de la palabra del Señor. Háblele de Cristo. Cuéntele a sus amigos lo que Dios ha hecho por usted.
Cuente cómo Dios lo ha estado transformando. Cuente cómo Dios lo ha estado tratando. Cuente los cambios que Dios ha hecho en su vida. Cuente las bendiciones que Dios le ha dado, hermanos. Y cuando me refiero a bendición no me refiero a plata. Alabanza es el nombre del Señor. Cuente, hermano, la bendición de tener una familia, la bendición de tener un hogar, la bendición de tener la vida, de poder respirar, la bendición de la naturaleza, la bendición de tener un empleo, la bendición de tener amigos, de tener esas personas que nos rodean, la bendición de tener un lugar donde venir a orar, la bendición de tener un lugar donde venir a levantar las manos. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Pregúntele a los hermanos de Nigeria. Alabanzas al nombre del Señor. Pregúntele a los hermanos del Congo. Alabados al nombre del Señor. Pregúntele a los hermanos de Irak, de Irán. Alabanzas al nombre del Señor. Pregúntele a los hermanos de Arabia Saudita. Pregúntele a los hermanos de China comunista. Pregúntele a los hermanos de Corea del Norte. Alabanzas al nombre del Señor. Ellos no tienen esa oportunidad. Ellos desearían, hermanos, tener al menos un versículo de la Biblia. Y hay algunos lugares que una misionera comentaba, alabado sea el nombre del Señor, que era que alguno, hermano, escribía un versículo de memoria y se encargaba de rotarlo por todo, hermano, hasta que llegaba. A la persona se lo aprendía y cuando ya se lo aprendía, lo rotaba a otro. Cuando ya ese otro se lo aprendía, lo rotaba a otro. Hoy nosotros tenemos la Biblia, hermano. Y pregunte cuántos versículos se aprendió esta semana. Ninguno. Pregunte cuántas veces abrió la Biblia en esta semana. En algunos casos ninguno. Hoy tiene la bendición de poder orar, hermano, sin que nadie lo señale, hermano. Y pregunte cuánto oraron esta semana, cuántas veces oró, cuántos minutos empleó para orar esta semana. Alabanzas al nombre del Señor, teniendo toda esta libertad para hacerlo, hermano. No podemos, hermano, no podemos seguir en esa condición. Tenemos que levantarnos, sacudirnos. Alabanzas al nombre del Señor. Así sean 10 minutos que lea la Biblia, así sean 10 minutos que ore, pero que lo haga, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Cristo. Prediquemos, hablemos. Hablemosle a nuestra familia. Aunque se enojen, digámosle, Cristo les ama. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque se enojen, dígale, Cristo transforma. Y no solamente hablarles, ore por ellos, clame por ellos. Es que mi familia es desordenada, no importa. Siga orando, siga clamando por ellos. Aleluya. Y por último, hermano, porque el tiempo ya ha avanzado mucho y queremos conectarnos para participar del lanzamiento del lema. El testimonio provoca oposición, pero es respaldado por el Espíritu Santo. El testimonio provoca oposición, pero es respaldado por el Espíritu Santo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Les amenazaron. Los soltaron, sí, pero les amenazaron, no hallando ningún modo de castigarle. ¿Por qué? Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, el Espíritu Santo se había encargado de hacer notorio lo que se había hecho. Y ellos no estaban testificando de fábula, estaban testificando de algo real, de algo verídico, que ellos habían sido testigos, pero que el pueblo también había sido testigo. Aleluya. Por eso, aquellos del Sanedrín tienen que, hermanos, llevarse ellos a una reunión allá. El Sanedrín era un consejo supremo judío, encargado de asuntos religiosos y civiles, no políticos, porque los políticos se encargaban los romanos de la parte religiosa y civil. Estaba compuesto por 70 miembros, más el sumo sacerdote, y se reunían en Jerusalén durante el periodo del segundo templo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellos se reúnen y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos? Alabanzas el nombre del Señor. Porque ciertamente
lo que ellos están hablando y están diciendo es verdad. No es mentira. Y el pueblo sabe que es verdad. Y si nosotros los castigamos, lo estaríamos haciendo injustamente y el pueblo se daría cuenta y se levantaría en contra de nosotros. Ellos de repente estaban diciendo, no podemos cometer el mismo error que cometimos con Jesucristo. No podemos cometer ese mismo error. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dijeron, vamos a soltarlo, pero vamos a amenazarlo, vamos a amedrentarlos primero, para que ellos se callen, para que ellos no hablen, para que ellos no digan nada de su Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Oh, aleluya. Pero esto, hermano, esta amenaza, en vez de convertirse, hermano, en algo para achicopalarlo, se convirtió en un combustible para ellos seguir predicando, para ellos seguir anunciando, para ellos seguir adelante, hermanos. Cuando el diablo lo ataque, hermanos, no se amedrente, alabado sea el nombre del Señor. No se amedrente por allí, se encuche por allí, alabado sea el nombre del Señor, atemorizado a decir, es que me están atacando, es que me están atacando la fuerza del diablo, es que los brujos me están atacando, es que la obra del mal me está atacando, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Una vez, no hace mucho, tenía una experiencia allí en la casa, hermanos. Estaba teniendo un ataque demoníaco, alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo me levanté y yo dije, diablo, si quieres guerra, entonces te voy a dar guerra en esta noche. Me levanté de la cama, hermano, y empecé a orar allí en la cama, alabado sea el nombre del Señor. Y después me levanté del cuarto y empecé a orar por la casa, alabado sea el nombre del Señor. Y empecé a orar y a decirle al diablo y a decirle a los brujos, si querían guerra, pues guerra van a tener, porque no me voy a amedrentar. Voy a seguir orando, voy a seguir clamando, voy a seguir predicando, voy a seguir estudiando la palabra del Señor. Así que diablo, demonio, que el Señor te reprenda, porque tengo las armas espirituales, mis armas no son carnales. Aleluya. Y esa misma noche el Señor me dio la victoria. Esa misma noche el Señor me dio la victoria. Alabanzas al nombre del Señor, porque el diablo a veces viene, hermanos, con problemas. Aleluya. A veces viene con enfermedades, hermanos. A veces viene y uno dice, Señor, hoy no tengo fuerzas para predicar. Señor, no, hoy no tengo fuerza. Pero también le digo, Señor, si esta es obra del diablo, no me importa. Me voy a parar a predicar y voy a hablar lo que tú pongas en mi boca. Así que el diablo, te equivocaste si pensaste que enfermándome, que enviándome esta tristeza me vas a hacer detener. No, tenemos que predicar, hermano, a tiempo y fuera de tiempo, con salud y sin salud, con fuerzas o sin fuerza, con ánimo o sin ánimo. Tenemos que seguir hablando de ese Dios todopoderoso. Aleluya. 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 Aunque el diablo, hermanos, aunque la enfermedad de repente lo meta por allá, hermano Juan, una semana allá en el hospital, hay que seguir hablando de Cristo, hay que seguir orando, hay que seguir confiando, hermano, porque la victoria nuestra viene de parte de Dios, la victoria nuestra viene de parte de Cristo. Cuando venga el desánimo, cuando venga el desaliento, cuando venga la tristeza, cuando venga el agobio, cuando venga la traición, cuando venga el señalamiento, hermano, no piense en retroceder, no, hermano, párese en la brecha de batalla y anuncie y predique y cante y ore y clame y lea la Biblia y esté en ese ejercicio espiritual. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aunque esté solo o sola por allá en otro país, como la hermana Noemí, la hermana Lutani, que están allí en este momentico, aunque estén en otro país, que ese no sea excusa, hermano, para dejar que el enemigo les gane la batalla. Allí donde están, aunque no pueden reunirse como nosotros lo estamos haciendo aquí, pero el Dios que está aquí en San Francisco en esta mañana es el mismo Dios que está con ustedes allí en Polonia, dándole la fuerza, dándole el ánimo, dándole los recursos espirituales. Así que allí donde están ustedes, conviértanse en luminares de Dios, prediquen la palabra,
hablen, den el consejo, den la orientación, porque Dios está con ustedes. Dios no los ha dejado, Él los está ayudando. El Dios que los llevó allá, ese Dios lo va a sostener. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Su testimonio provoca oposición. Su testimonio provoca oposición. La gente lo ve y le dice, es que yo no sé el qué se cree. Alabado sea el nombre del Señor. Yo digo, yo no me creo, yo soy. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese pastorcito, ¿qué es lo que se cree? Yo no me creo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Es que se cree mejor que nosotros. No, yo no me creo mejor que nadie. Lo único que yo sé es que yo soy hijo del Dios Todopoderoso. Alabanzas al nombre del Señor. Hermanos, sigamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo. Sigamos hablándole a la gente que Dios todavía sigue sanando, que Dios sigue salvando, que Dios sigue transformando la vida, que Dios sigue sanando la familia, que Dios sigue sanando las enfermedades, que Dios sigue sanando, que Dios sigue obrando en las crisis, que Dios sigue levantando, que Dios sigue, hermano, haciendo la obra en cada uno de los que le entregamos nuestro corazón. No nos callemos, hablemos de Cristo, testifiquemos de su poder, porque Él es un Dios poderoso. Póngase en pie en esta mañana.